Buenas noches para todos, mi nombre es Vladimir Mauricio Fajardo, estudiante de Ingeniería Electrónica la UNAD para el curso de Antropología Cultural. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo eso que abarca tanto el arte, las creencias, las leyes, las costumbres, todo aquello que nos simboliza como hombres o como seres humanos dentro de una sociedad. También encontramos, por ejemplo, la enculturación. La enculturación es aquella que nos enseñan nuestros ancestros, ya sea padres, abuelos, y que transcurren a través del tiempo. Según los antropólogos, la cultura es toda aquella información que traemos como recetas, aprendizajes, experiencias, algo así como la manada de lobos cuando quiere cazar. Entonces ellos aprenden dentro de su sociedad por ejemplo, cazar de una forma o de otra, dejar a los enfermos adelante o atrás, tener un líder, cazar en grupos. Esto es asociado a la culturalidad. Aunque los animales no se definen como culturales, solo los seres humanos, también tenemos algo parecido que son los simios, que son nuestros hermanos más cercanos. Y ellos también se les ha identificado que tienen como cierta culturalidad. ¿Qué nos diferencia? La elaboración de herramientas para cazar, la elaboración de herramientas para vivir mejor, esto tecnológicamente hablando. Explique los mecanismos de cambio cultural. Tenemos, por ejemplo, la difusión, que es el intercambio de información y productos, en donde sociedades muy conjuntas intercambian, digamos, por ejemplo, enseres, pieles, mercancías, se casan, ejercen guerras entre ellos, pero son sociedades muy cercanas. Esto genera que la difusión haga que se jale de una cultura y se lleve a la otra. Entonces, no son ajenas a ciertos comportamientos entre sociedades. A esto le llamamos difusión directa. También tenemos la difusión forzada, que es cuando una tribu o una sociedad intenta colonizar a otra e inculcar y meter a la fuerza esas culturas, esas leyes, esa religión, esas costumbres. A eso le llamamos difusión forzada. Tenemos el segundo mecanismo, aculturización. Esto quiere decir que las culturas se manejan de primera mano, tales como, o sea, no cambian su cultura, pero sí asumen algunas partes de la otra cultura. Entonces, por ejemplo, el baile, la comida, la alimentación, digamos que de hecho se utilizó mucho el tema del inglés pilgrim, para la comercialización de productos. Entonces era como una simplificación de la lengua inglesa para pues poderla simplificar y que se pudieran hacer esos tratados de comercio en varias culturas del mundo. Tenemos el tercer mecanismo, que es la culturización independiente, y esa abarca, digamos, muchas culturas o varias culturas, pero que al final eh, solucionan un mismo problema para la realización de ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos la agricultura. Hay varias culturas en donde la agricultura se solucionaron problemas como el invierno, las inundaciones, las sequías, pero no tienen que ver, o sea, no tiene nada que ver una cultura con la otra, ¿sí? Entonces, tecnológicamente hablando, se creería que estas culturas
realizaron sus avances tecnológicos a la par, pero sin interactuar una sociedad con la otra. Procesos interétnicos. Los procesos interétnicos son contrastes o desigualdades en ciertos pueblos. Por ejemplo, digamos, una etnia puede regir sobre otra mediante este contexto interétnico. Pueden acabar con la cultura total de una etnia si esta es más fuerte o más predominante. ¿Cómo la imposición de proyectos de desarrollo y de promoción en creencias religiosas generan cambios culturales? ¿Cómo pasa esto en el Amazonas? En el Amazonas los indígenas son evangélicos y católicos. Ellos no lo eran, ellos creían en el sol, en la tierra, en la Pachamama. Hoy en día la mayoría son católicos o evangélicos, pero aún conservan su lengua, o sea, promulgan esta religión, pero en su propia lengua. También digamos que ellos tienen sus remedios naturales y toda la vaina, pero asisten más a los hospitales. Asisten más a los hospitales pues para un chequeo médico. O sea, muy pocas veces usan su medicamento natural. También en el Amazonas están los chagras. Los chagras por el reordenamiento territorial, ellos se han visto afectados últimamente, en los últimos años, eh, y ahora se han vuelto, digamos que, ¿cómo se dice eso? Ellos antes cultivaban para sobrevivir, pero ahora cultivan para vender también. O sea, no cultivan para ellos mismos, sino también para vender, para expandirse a una globalización. También la imposición de proyectos en territorios deben se han conservado en los habitantes del Amazonas más que todo. Por ejemplo, en Leticia, los territorios han sido delimitados. Entonces, digamos que esto ha limitado, al ser delimitados, limita mucho un poco el monocultivo, genera más monocultivo y esto pues genera que no se puedan desplazar como antes. También otra parte que puede ser, digamos que una afectación, como dice, menciono un ejemplo de contexto en Colombia, pues ya he dado dos, eh, actual que implique los riesgos de la supervivencia de la cultura. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en pozos petroleros, cuando ellos van a perforar, llegan con esa idea de cambiar la cultura de la gente, de que se acostumbren a ver crudo, a ver, a dañar el medio ambiente, bueno, en fin. De hecho, en pueblos como Puerto Gaitán, pues al principio se opusieron pues por su cultura de mantener las tierras limpias, de mantener las tierras fuera de afectaciones por el petróleo. Han ido afectando la culturización. ¿Por qué? Porque, digamos, llega gente de muchas otras partes, paisas, huilenses, chocuanos, santanderianos. Entonces, si tú vas a ver, digamos, ese tipo de comunidades, ya está muy corrompida. O sea, ha cambiado mucho su cultura. Ha cambiado mucho su cultura gracias a este tipo de proyectos que se llevan a cabo, digamos, por la industrialización o por no sé, por sacar un beneficio. También dañan, digamos, por ejemplo, los indígenas antes respetaban mucho el agua y toda la vaina en este tipo de zonas, como lo es Puerto Gaitán o Rubiales, pero ahorita digamos que ellos permiten que las grandes empresas y compañías dañen los acuíferos o dañen los yacimientos de agua con la extracción de crudo solo por, digamos, una moto. Les regalan una moto cada 2 meses, les regalan ladrillos para una casa. O sea, si tú ves los indígenas en la parte de Rubiales en el Meta, esa cambia muchísimo la cultura. Ya no son tan arraigados, sino son más como, bueno, entre comillas, civilizados.
y pues son mantenidos prácticamente por estas empresas. Ya casi no cazan, ya casi se visten casi que una persona como nosotros más o menos. Entonces, todo este tipo de cosas afectan mucho y globalizan como esas culturas, las dañan demasiado.